Buen día, voy a realizar la presentación del cartel científico. El problema que va a trabajar es la deserción escolar, la cual es vivida a diario en la escuela donde laboro, donde observo que gran cantidad de estudiantes dejan de asistir por diferentes motivos y finalmente terminan retirándose de la escuela de manera temporal o definitiva, generando esto un riesgo para su futura calidad de vida. Por ello se busca comprender este fenómeno explorando desde las perspectivas de los mismos estudiantes, los acudientes y los docentes en el ambiente natural y en relación con su contexto de una manera inductiva. La pregunta de investigación es cuál es la relación que existe entre el contexto social, familiar y escolar frente a la decisión de los estudiantes de abandonar la escuela en los niveles de educación básica, secundaria del Colegio Nicolás Gómez Dávila, Colombia. El fundamento teórico está en la teoría socioconstructivista de Vygotsky, la fenomenología de Edmund Husserl, del paradigma cualitativo, el cual se centra en comprender los fenómenos en el contexto natural, donde los investigadores buscan entender cómo las personas construyen su significado y cómo interactúan dentro de sus entornos. Eh, Dentro de la teoría socioconstructivista de Vygotsky, el cual se enfatiza el desarrollo cognitivo del aprendizaje, los cuales son procesos sociales que no pueden separarse del contexto cultural y social. Él argumenta que el proceso de aprendizaje de las personas es una construcción del conocimiento a través de la interacción social y cultural. También de la fenomenología, la cual se centra en el estudio de la esencia de las experiencias humanas tal como se viven desde la perspectiva de las personas. También se trabaja la deserción escolar dentro de las subcategorías del contexto familiar, social, las relaciones interpersonales, el contexto escolar y los factores personales de los estudiantes. Y los estudios empíricos que han trabajado de sesión escolar en otros contextos y otras instituciones, como los de Tocora y García, el de Ramírez, de Loueiro y Atunes. El objetivo general es buscar comprender la relación que existe entre el contexto social, familiar, escolar y los factores personales en relación con la deserción escolar mediante un estudio cualitativo de tipo descriptivo por medio del trabajo en grupos de enfoque, de tal manera que se logre determinar cuál de esos factores es el que más influye y así generar estrategias que permitan su disminución en los niveles de educación básica secundaria del Colegio Nicolás Gómez Dávila de Bogotá, Colombia. Dentro de los objetivos específicos está identificar los niveles de deserción escolar mediante entrevistas de grupos de enfoque, describir la categoría que más influye en la decisión de los estudiantes por abandonar los estudios y las relaciones o relacionar las concepciones de los estudiantes respecto a las motivaciones mediante diferentes estrategias empíricas que permitan mitigar y prevenir la deserción escolar. La propuesta de método es realizar un estudio a estudiantes activos entre 13 y 17 años que estén en los grados octavo y noveno, más o menos, exalumnos de la institución que se hayan retirado del colegio, docentes de la institución y padres o acudientes, mediante el instrumento que sería entrevistas previamente validadas. Para la validación se realizaría el proceso mediante la matriz de validación para la aplicación de entrevistas. El diseño es cualitativo fenomenológico. Dentro de los resultados para la recolección de datos desde el enfoque cualitativo en donde se presente un primer acercamiento, en su contexto se utilizó una encuesta virtual mediante formularios de Google con 9 preguntas tomadas y adaptadas de Martínez Valdivia a 3 estudiantes. Inicialmente las preguntas fueron abiertas, pero se pueden ir estructurando para el proyecto final. Contextualizadas teniendo en cuenta lo que señala Hernández, Fernández y Baptista. Se pudo identificar en este primer acercamiento que de manera preliminar el trabajo de los docentes, la motivación de los estudiantes en el contexto tiene una influencia directa en la deserción escolar de la institución, que es una problemática que sigue en aumento. Al respecto, Barro resalta la importancia de tener en cuenta el contexto social en el que se encuentran los estudiantes, siendo un factor que influye en la retención de estudiantes en el proceso.
Dentro de la discusión y conclusiones podemos decir que la ejecución de esta actividad preliminar a la tesis como prueba piloto permitió realizar una organización de los trabajos que se han realizado hasta el momento en la deserción escolar, además de analizar el instrumento que se aplicó, permitiendo tener un acercamiento interesante para el futuro estudio doctoral. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias.